Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Quiero invitarte que ahí donde estás sentado, inclines tu cabeza, cierres tus ojos, ores a Dios, acércate a Dios a través de la oración. Es una mañana que Dios nos ha convocado a estar aquí. Él nos ha traído por su gracia, por su misericordia, y Dios siempre tiene un propósito con nuestras vidas. El traerte Dios aquí es porque Él quiere decirte algo, compartirte algo, orientarte algo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su poderosa palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias. Tú has sido bueno con nosotros. Nos has salvado, nos has rescatado de las tinieblas. Nos das la bendición de ser tus hijos. Gracias porque en una mañana como esta podemos estar en tu casa. Gloria a tu nombre. Gracias porque tú sostienes nuestras vidas, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nosotros nos refugiamos en ti. Nosotros confiamos en que en ti estamos seguros, que nada falta cuando confiamos y nuestra vida está rendida a ti. Bendícenos ahora a través de tu palabra. Ella es poderosa, nos puede hablar en esta mañana. Tu palabra en esta mañana nos puede cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Tu palabra en esta mañana nos convoca a serte fiel. Bendícenos a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le invito a abrir su Biblia en el libro de los Jueces, Antiguo Testamento, uno de los primeros libros del Antiguo Testamento. Libro de los Jueces, en el capítulo 6. Y vamos a estar leyendo un pasaje. Hoy lo compartimos también en la primera sección de Escuela Dominical. Este hermoso pasaje que nos enseña mucho. Y le invito a estar de pie, Jueces capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 1. Todos, si usted no tiene Biblia, aquí en la pantalla está reflejado el texto, pero siga atentamente el texto que vamos a compartir en esta mañana. Jueces capítulo 6, dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino
el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Puedes sentarte en esta mañana, pero mantén tu Biblia abierta en este pasaje del libro de los Jueces. Quiero hablar en esta mañana sobre este pasaje. Hay algunas enseñanzas que son muy importantes que tú y yo podamos conocer, podamos experimentar en nuestra vida. El libro de los Jueces es una continuidad de la historia de la naciente nación de Israel, los inicios de esta nación, de este pueblo. Y en el libro de los Jueces encontramos esta historia y otras historias de personajes que nos enseñan, que Dios usó como jueces. Ahora, la pregunta es: ¿quiénes eran estos jueces? Estos jueces eran hombres y también mujeres que Dios levantó, fueron líderes para juzgar y dirigir la nación. Ellos no eran los reyes de la nación, ellos eran los líderes de la nación. Dios los levantó, Dios los preparó, Dios los llenó de su presencia para que ellos juzgaran, dirigieran, para que ellos libraran del acoso del enemigo a la nación de Israel. Surgen 8 de los jueces, son varios, y ellos surgen de 8 tribus de Israel. Salen estos jueces de 8 de estas tribus. Durante el tiempo de los jueces, el rey era Dios. Dios era el rey. ¿Cuántos dicen amén? Era el rey. Y más tarde, cuando usted lee en el libro de Samuel, o sea, el libro que continúa la historia de la nación de Israel, usted va a leer, va a conocer que Samuel, en el tiempo de Samuel, el pueblo pidió un rey. Querían rey, queremos rey. Y porque no tenían rey humano, o sea, una persona que ocupara el trono de la nación. ¿Y quién fue el primer rey de Israel? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo? Saúl. No se lo olvide, primer rey de Israel, Saúl. Y usted conoce la historia, y si no la conoce, yo le invito que la lea en el libro de Samuel. ¿Quién fue Saúl, el primer rey de Israel? Y de ahí vino la sucesión monárquica de cada uno de estos reyes que después podemos conocer. Bueno, el libro de los Jueces narra la historia de estos líderes, llamados estos jueces de Israel, que eran los líderes que juzgaban, que dirigían la nación. ¿Quién es el autor del libro de los Jueces? No lo dice la Biblia, pero se supone que sea Samuel el autor del libro de los Jueces. Pero es importante algo que está presente en todo el libro de los Jueces. Es un ciclo que se repite una y otra vez. El ciclo que se repite en todo el libro de Israel es que el pueblo de Dios se rebelaba contra Dios, pecaba, se apartaba de Dios. Y cuando el pueblo se rebelaba y se apartaba de Dios, entonces, ¿qué pasaba? Venía sobre ellos, venía el juicio, venía la destrucción, no había prosperidad. Luego ellos, como pueblo que conocían al Dios que les había sacado de Egipto, al Dios que les había salvado, ellos entonces se arrepentían. ¿Y qué pasaba? Cuando venía el arrepentimiento, entonces llegaba a ellos la restauración y la prosperidad. Entonces ese ciclo está, cuando usted lee todo este libro, está bien presente, bien marcado. Se rebelan contra Dios, pecan contra Dios, viene el mal, viene la mano del enemigo sobre ellos, se levantan los enemigos sobre ellos, viene la destrucción, viene la pobreza,
viene todo lo que trae como consecuencia el pecado. Luego ellos se arrepienten y Dios los restaura. Y está en este ciclo. En la época de Gedeón, vamos ahí, ese es el pasaje que yo quiero compartir con usted en esta mañana. En la época de Gedeón, Dios había entregado a Israel en mano de los madianitas. No se le olvide ese nombre. Los madianitas era un pueblo seminómada que vivía en el Sinaí, enemigo de Israel. Ya Israel le había derrotado, ya los había subyugado, los había vencido en la batalla. Pero ahora los madianitas, que era un pueblo enemigo de Israel, tenían alianza con los amalecitas. Voy a dar los nombres, madianitas y amalecitas, que llegaban, dice la Biblia, lo leímos en el pasaje, llegaban y arrasaban en Israel. Cuando ellos llegaban, se llevaban todo el fruto del campo, se llevaban las ovejas, se llevaban los bueyes. Había pobreza entonces en Israel. Ellos tenían dominio sobre ellos, llegaban y arrasaban. Ahí estamos en el capítulo 6, que es la época de Gedeón. Voy a hablarte de Gedeón, porque Gedeón es un tipo de persona que Dios busca, un tipo de persona que Dios desea. Ese tipo de persona, ese estilo de vida como el de Gedeón, es el que vamos a aprender aquí en este pasaje. Un hombre que tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Amén, estamos aquí. Entonces vamos a ver cómo Dios se encuentra con Gedeón, cómo Dios busca a Gedeón, cómo Dios alcanza a este hombre y lo llama. Quiero llevarte al versículo 11 del capítulo 6, versículo 11 y el versículo 12. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento no es cualquier simple ángel. No es cualquier manifestación angelical. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es la presencia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Usted tiene que entender eso, que no es cualquier ángel. El ángel de Jehová que aparece en varias partes del Antiguo Testamento. Ahora, este ángel se aparece. Dios se le aparece. ¿A quién? A Gedeón, a este hombre. Y Dios se le aparece porque Dios quiere hacer algo con su pueblo y con su nación. Dios quiere hacer algo con tu vida, con mi vida. Dios quiere hacer algo. Y por eso Dios aparece en los momentos oportunos. ¿Cuántos creen eso? Dice amén. Dios aparece en los momentos oportunos de nuestra vida, aun cuando pasamos por momentos difíciles. El pueblo de Israel estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Estaban siendo derrotados, estaban siendo humillados por aquellos que eran sus enemigos. Y Dios mira a Gedeón como el instrumento que Él va a escoger para ser un líder. Dios te está mirando a ti también. ¿Cuántos creen que Dios nos está mirando? Dios te mira y Dios sabe lo que hay en tu corazón. Cuando el ángel de Jehová se le presenta, le dice: varón valiente y esforzado. Tienes un corazón valiente, tienes una personalidad fuerte, eres un instrumento, en otras palabras. Pero bien, dice que Gedeón, hay una experiencia en el llamamiento de Gedeón que quiero compartirte. Y para eso vamos a ir un poquito adelante en el capítulo 6, los versículos 37 al 40. Dios lo llama
lo quiso llamar, Dios lo preparó, antes del versículo 37, en el versículo 34, Dios le dio el Espíritu Santo a Gedeón. Y quiero que entiendas algo, porque hay un detalle aquí en el versículo 34, que mira lo que dice el versículo 34. El versículo dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y quiero que estés claro de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba sobre su pueblo, como está hoy en día a partir del día de Pentecostés. Cuando el día del Pentecostés descendió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está sobre sus hijos, está en sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la iglesia tiene su punto de partida. La iglesia fue fundada el día de Pentecostés, no fue fundada antes. El día de Pentecostés la iglesia es fundada por la presencia del Espíritu Santo que mora en la vida del creyente. Si el libro romano dice, si alguien no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? No es de él. Si hay alguna persona que no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano, para que lo entienda mejor. Porque el Espíritu Santo es el que sella para salvación, es el que hace la obra en la vida de la persona del cambio, de la regeneración. Amén, estamos aquí, dice amén. Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre ciertos hombres escogidos, profetas, líderes, los jueces, y el Espíritu Santo viene sobre Gedeón, porque era el líder que Dios tenía para llevar adelante la obra que Dios quería hacer. Pero Gedeón fue, no solo eso, Gedeón quiso confirmación. Y dice la palabra en los versículos ahora 37 y el versículo 38, Gedeón dijo: he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mire este acontecimiento. Gedeón quiso confirmar su llamado y puso un vellón de lana. Si el vellón amanece lleno de agua por el rocío de la noche y la tierra está seca, que no ha llovido, la tierra está seca, es porque tú vas a librar a Israel. Y cuando se levantó de mañana, ¿qué hizo? Cuando exprimió el vellón, llenó una taza, un tazón de agua. Muchas personas han usado estos pasajes para decir: yo le pongo un vellón al Señor, ¿verdad? Tal vez usted ha escuchado cristianos que dicen: yo le pongo un vellón al Señor. De una manera, bueno, de alguna manera nosotros buscamos confirmación de Dios. Cuando Dios nos llama a algo, cuando Dios nos guía a algo, queremos confirmación. Y es bueno, eso es bueno. Yo compartía hoy eso con el otro grupo, y es bueno que nosotros busquemos confirmación de Dios, pero que estemos claros de que Dios no es un Dios de suerte, para estar echando suerte. Hay cristianos que les gusta echar la suerte, ¿verdad? Y dicen: bueno, yo voy a hacer, si me sale esto así, no. Usted tiene que ser un cristiano de convicción y estar seguro y segura de que Dios te está hablando, de que Dios te está guiando para tu toma de decisiones. Cuando tú eres un cristiano que está en comunión con Dios, y cuando eres un cristiano que experimentas la presencia de Dios en tu vida, entonces tú vas a entender la voz de Dios. Amén. Dice amén. Vas a entender la voz de Dios y vas a entender lo que Dios quiere para tu vida.
Porque la vida del cristiano no es una vida de suerte, de estar, bueno, voy a echar suerte, voy a tirar por aquí, voy a tirar por allá. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿eh? No, tenga mucho cuidado. Gedeón hizo esto para confirmación de lo que ya Dios le había dicho, de lo que Dios iba a hacer con su vida y con su pueblo. Y hay una experiencia que muchos conocen, y es de las personas. Hay personas que les gusta, buscar en la Biblia versículos al azar, y oran y dicen, voy a abrir la Biblia y lo que Dios me diga lo que voy a hacer. ¿Usted no ha visto personas así? Y abren la Biblia y la Biblia le dice, ve y van, quédate y se quedan y se adaptan a ese estilo de buscar o de conocer la voz de Dios. Y eso es un error. Eso es un error. Y hay una experiencia, una ilustración que dice que había un hombre que hacía eso. Se acostumbró a hacer eso. Y un día tenía un problema y quería una salida para su problema. Y dijo, voy a abrir la Biblia a ver lo que Dios me dice. Y cuando abrió la Biblia y puso el dedo, le salió el versículo que dice, y Judas fue y se ahorcó. No, pero Dios no me puede mandar a ahorcarme a mí, ¿cómo va a ser? Y Judas fue y se ahorcó. Porque ahí fue donde le salió. No, yo lo voy a hacer otra vez. Y volvió a hacerlo. Abrió la Biblia, puso el dedo y cuando miró, decía el versículo, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Ahora sí. ¿Qué hago? No hay otra. Me voy a ahorcar. Entonces, hermano, tenga mucho cuidado. No vaya a ser que usted en una situación difícil y usted se acostumbre a eso, en una situación bien compleja de su vida, en una situación de estrés y de preocupación y de carga en su vida, usted ponga la mano y le salga el versículo y Judas fue y se ahorcó. Tenga cuidado. Gedeón quiso confirmar lo que ya estaba en boca de Dios y lo que Dios había dicho. Quiso confirmar eso. Amén, hermano, estamos aquí. Entonces hizo esto, pero ya hay algo más. Gedeón reunió un ejército de 32,000 soldados, hombres que estaban dispuestos a ir con él. Pero ahora yo quiero que tú estés atento en esta mañana, porque ahora vamos a ver aquí qué hace Dios, con qué gente Dios trabaja, cuáles son los tipos de personas que Dios quiere usar, cuál es la persona que está conforme al corazón de Dios. Y quiero que miremos ahora, una vez más, allí en el libro de Jueces, vamos a estar ahí, en el capítulo 7 ahora del libro de Jueces, los versículos del 1 al 3, Jueces, abre tu Biblia, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aroc, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora, 32,000 personas, soldados, que estaban con Gedeón. Pero Dios dijo, son mucha gente. Vamos a ver el corazón de cada una de esa gente. Mira, hermano, a veces usted dice, bueno, mira cómo hay gente en la iglesia y usted viene a una iglesia donde hay mucha gente y viene mucha gente. Pero no todo el que viene a la iglesia es cristiano. Seguro que no. No todo el que viene a la iglesia viene con un corazón y una buena intención de buscar de Dios. Seguro que no. Usted tiene que entender eso, que no todo el que va a la iglesia es cristiano. Hay mucha gente en las iglesias que no son cristianos, que no han tenido una experiencia con Dios, que no han conocido a Dios. Están en las iglesias. Y hay que ver el tipo de persona. Es como alguien dijo,
No todo el que entra en un garaje es un carro, ¿verdad? Por supuesto. No todo el que entra en un garaje es un carro. No todo el que entra a la iglesia es cristiano. Bueno, 32,000 personas. Dice el versículo 3, versículo número 3. Ahora pues, le dice Dios a Gedeón, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galac. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, de 32,000 se fueron 22,000, porque se pregonó, porque se dijo, porque se anunció que aquel que tuviera miedo a perder su vida, que se vaya para la casa, que se retire. Y la gente empezó a pensar y muchos se fueron, y dice la Biblia, la palabra de Dios, dice que 22,000 se fueron y quedaron 10,000. Quedaron 10,000. Estos 22,000 por alguna razón se fueron. Estos 22,000 eran temerosos y cobardes. Temerosos y cobardes. Y Dios no trabaja con gente temerosa y cobarde. Usted como cristiano tiene que ser valiente y tiene que tener convicción de vida cristiana, convicción de una experiencia con Dios. Porque hay muchos cristianos por ahí que temen que por ser cristiano les suceda algo, que por ser cristiano me boten del trabajo, que por ser cristiano me rechacen, que por ser cristiano me critiquen. Y si usted ha puesto la mano en el arado para seguir a Cristo, sígalo todo el tiempo, en las buenas y en las malas. ¿Cuántos dicen amén? En las buenas y en las malas. Sea fiel a Dios. Dios no trabaja con gente que no son fieles, con gente cobarde, con gente que niega su nombre. Dios quiere gente fiel, gente dispuesta, no importa cuál sea la circunstancia para tu vida, alrededor de tu vida. 22,000 se fueron. Esos, Dios no iba a trabajar con esos. Esos Dios no lo iba a usar. Esos Dios no lo iba a usar. Yo no sé, muchas veces en nuestras iglesias hay tanta gente que a veces uno piensa, ¿cuántos de los que están son fieles a Dios? ¿Cuántos de los que están estarían dispuestos a ser fieles a Dios a pesar de que llegaran las circunstancias difíciles? ¿Cuántos cristianos están dispuestos a mantenerse en el camino del evangelio y de la fidelidad a Dios cuando alguien te amenace, cuando alguien te intimide? Bueno, dice que 22,000 se fueron, quedaron 10,000. Pero ¿quiere decir que esos 10,000 eran los con los que Dios iba a trabajar? No. Ahora dice el versículo número 4 del capítulo 7, versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Fíjese, de los 10,000, ahora venía otra prueba. Entonces el versículo 5 nos narra que llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. El otro examen que Dios quiso con aquellos hombres. Llévalos a las aguas, todos los que se pusieran de rodillas.
todos los que se colocaran en una posición como un perro para tomar agua. Entienda ahí, que se coloque en esa posición, sus manos, sus rodillas dobladas y tome agua directa del lago. Esos ponlos aparte. Y todos los que tomaran el agua de sus manos, que no se pusieran de rodillas, tomaran el agua de sus manos, esos son los que van a quedar. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que solo quedaron 300, que no se arrodillaron, sino que llevaron el agua a su boca con la mano. Fíjese, 300. Mira, hermano, muy importante saber de que tú y yo no sabemos cuándo Dios nos está probando. En nuestra vida espiritual y personal, pudiese Dios estarnos probando en algún momento de nuestra vida, nuestra fidelidad a Dios. Dios estaba haciendo una prueba con aquellos hombres. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Ellos no sabían que aquello era una prueba que Dios estaba haciendo para ver quién era la persona que debía de ir con Gedeón. Tú no sabes cuándo Dios te está probando tu fidelidad. Y tal vez dice, bueno, Dios no me bendice, pero es que no está siendo fiel a Dios. No, pero es que Dios no me responde mis oraciones, ¿verdad? Muchas veces nos quejamos. Y tú estás siendo fiel a Dios. Y tú estás caminando en integridad con Dios. Y tú estás siendo fiel a Él. No, pero es que Dios, tú no sabes cuándo Dios te está probando. Dios prueba a sus hijos a ver quiénes son los que son fieles. ¿Cuántos dicen amén? Dios te prueba. Y dice que de 10,000 quedaron 300. 300 que no se arrodillaron. 300 que no tomaron agua de esa manera. Y tú dirás en esta mañana, bueno, ¿qué me enseña a mí esto? Porque el que tomó agua de una forma no se quedó y el otro se quedó. Bueno, hay una enseñanza aquí, claro que sí. Hay una enseñanza aquí. Dios, la primera enseñanza que nos da en esto es que Dios no usa cobarde. Eso está en el versículo 3, acuérdese de eso. Sea fiel a Dios para que Dios lo use. Sea fiel a Dios para que Dios lo bendiga. Amén, dice amén. Versículo 3 dice que el que quiera que se vaya, y se fueron todo aquel grupo. Bueno, ahora vemos aquí que Dios no usa a personas descuidadas. ¿Por qué? Eran descuidados los que se doblaron su rodilla para tomar agua. ¿Sabe por qué? Porque estaban estaban en una alerta de combate, estaban en una batalla. Y ponerse a tomar agua en esa posición les hacía vulnerable al enemigo que estaba acampado al norte. Y si el enemigo llega y te coge en esa posición, no te da tiempo ni a pararte. Te has descuidado por tomar un agua que pudieses haberla tomado en otra posición de alerta y de vigilancia. Y aquellos que se tiraron en aquella posición fueron catalogados, o tal vez se manejó la idea de que como enseñanza tenemos que eran personas descuidadas. Personas descuidadas. La Biblia nos dice claramente que debemos de velar, que debemos de ser cuidadosos, no debemos ser descuidados en nuestra vida personal y espiritual. La Biblia dice que el Satanás está como león, ¿qué cosa? Rugiente, buscando a quién devorar. ¿Y tú sabes eso? ¿Sabes que Satanás anda como un león rugiente y te está buscando? ¿Sí o no? Te está buscando, me está buscando a mí, mira, ahí está, ahí buscándote, a tu alrededor. No puede entrar en ti, pero está a tu alrededor, buscándote para devorarte, para destruir tu vida, para destruir tu hogar, para destruir tu familia. Está buscándote para desplumarte como una gallina. Está buscándote para acabar con tu vida. Entonces, el cristiano que es descuidado se hace vulnerable al ataque del enemigo. Si tú no velas, si tú eres un descuidado en tu vida espiritual, en tu relación con Dios, eres vulnerable al ataque del enemigo. Ser descuidado hay cristianos que se pasan toda la semana y no leen la Biblia.
Se pasan toda la semana y no oran. Se pasan toda la semana y no tienen comunión con Dios. Son descuidados en su vida espiritual. Hay cristianos que son descuidados al estar mirando cosas que no tienen que mirar. ¿Cuántas cosas nos hacen vulnerables al enemigo? Le damos puerta de entrada al enemigo en nuestras vidas. Por eso tenemos que ser cuidadosos y velar. El hecho de que aquellos se arrodillaron, se tiraron en el suelo para tomar el agua directamente de aquel lago, los hacía vulnerables, los ponía en una posición de descuido delante de un enemigo que tenía al norte y que podía atacarle en el momento en que estaban tomando agua. Y dice la Biblia que solo 300 no se arrodillaron y se quedaron de pie y llevaron el agua a su boca con la mano. Dios no usa a personas descuidadas. Dios usa a personas comprometidas, vigilantes, los que no doblaron sus rodillas. Los que no doblaron sus rodillas. El versículo número 16 del capítulo 7 dice, versículo 16, capítulo 7. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Esas eran las armas que ellos tenían. Ese era el armamento, una vasija de barro con una tea encendida y una trompeta. Y con esas armas ellos vencieron a los amalecitas. Ahora, a manera de resumen en esta mañana, Dios no es el Dios de las multitudes. Dios no es el Dios de los grupos. Dios va a lo individual, a lo personal. Nadie se salva por grupo. Nadie se salva por familia. Nadie tiene la bendición porque ahora la bendición para toda la familia o para todo el grupo o para todo el equipo. Sí, Dios trabaja en equipo, pero Dios trabaja particular, individual en cada uno. ¿Qué busca Dios? ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Qué nos enseña este libro de Jueces con relación a Gedeón? Bueno, en primer lugar, Dios busca corazones sinceros y quebrantados. Hombres y mujeres que se rindan a Él, que lo reconozcan como su Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíjate de Jehová, ¿de qué? De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabe? Usted ha visto una persona que tiene algún problema físico o una persona anciana ya desgastada. Se le recomienda a esa persona que use ¿qué cosa? ¿Un qué? Un bastón para que no se caiga. Entonces esa persona se apoya ¿en qué? En el bastón. Por eso dice, no te apoyes en el bastón de tu propia prudencia, de tu propia capacidad, de tu propia de tu propio recurso. Apóyate en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate que tu bastón se llama Jesucristo, quien no te va a dejar caer. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No te dejará caer en el camino pedregoso, en el camino de la vida. Dios busca a esa persona. Dios busca hombres y mujeres dispuestos a servirle. Dios busca hombres y mujeres como Gedeón. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 32, nos habla de Gedeón como un hombre de fe. Porque Gedeón, como hombre de fe, siempre confió y creyó en Dios. Siempre creyó que Dios estaba con él. Siempre creyó en los recursos de Dios. Siempre creyó en los proyectos de Dios.
Y cuando él reclutó aquel grupo de 32,000 personas, de 32,000 soldados, y después Dios le dijo que no, que esos no, que eran muchos, y 22,000 se fueron y se quedó con 10,000. Él no discutió con Dios. Con los 10,000 iba a echar para adelante, pero Dios le dijo, no, tampoco con 10,000, con 300. Y él no discutió con Dios. Yo no sé si tú eres un cristiano que discute con Dios. Yo no sé si tú eres un cristiano que cuestionas el plan y el propósito de Dios. Porque Dios tiene un plan y un propósito con tu vida, con mi vida, con la vida de todos los que estamos aquí. ¿Dices amén a eso? Sí. Y yo no sé si tú estás cuestionando lo que Dios está haciendo en tu vida, alrededor de ti. No, pero esto no me cuadra. No, pero esto sí. No, pero esto no me conviene. Pero esto no. Tal vez Gedeón le hubiese dicho a Dios, mira, no, a mí me conviene los 32,000 soldados porque le vamos a caer a los madianitas arriba y los vamos a aplastar. Porque somos un ejército poderoso. Y no le dijo a Dios, no, con 300 yo no voy, porque vamos a perder la batalla. No cuestiones a Dios en sus planes, en sus propósitos. Y por eso el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 32, dice que Gedeón fue un hombre de fe, que creyó que Dios cumplía su palabra, creyó que Dios no le iba a fallar, creyó que podía enfrentar al enemigo y vencerlo. ¿Cuántos dicen amén? Por fe creer que Dios está en control. Un hombre de fe no se deja llevar por las circunstancias, por lo que tiene o por lo que no tiene. Porque el pueblo de Israel no tenía nada. Estaban escachados, como dice la gente. Estaban pelados, se los habían llevado todo. Los madianitas los tenían azotados. Fíjese cuál era la condición de ellos, que tenían miedo, que escondían el trigo, que se metían en las cuevas, porque vienen los madianitas, porque vienen los amalecitas. Y estaban asustados. Y escondían lo poco que tenían. Y dice la Biblia que estaban en gran pobreza. No había recursos, no tenían nada. Pero apareció este hombre, Gedeón, y apareció Dios en control. Un hombre de fe. No importa las circunstancias. Hay algo, simplemente, para ser un hombre o una mujer de fe, simplemente tienes que hacer una cosa. ¿Sabe lo que es? Obedecer a Dios, ponerse en sus manos, porque la presencia de Dios te asegura la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Te asegura la victoria. Los recursos de Dios son fundamentales y decisivos. Confía en Dios, no en tu fuerza, no en tus habilidades, porque tu fuerza y tus habilidades pudiesen ser un obstáculo. Si Gedeón no oye la voz de Dios cuando tenía 32,000 soldados, si no oye la voz de Dios y se lanza con 32,000 soldados, a lo mejor hubiera perdido la batalla. Tus habilidades pueden ser un obstáculo en el accionar de Dios. Hay un versículo en el Salmo 46 que dice, está quieto y conoce que yo soy Dios. Jehová peleará por ti. Jehová está contigo. Quiero invitarte a estar de pie en esta mañana. Quiero invitarte a cerrar tus ojos en esta mañana. Quiero invitarte a orar ahora en el nombre de Jesús. Yo no sé en qué condición estás en esta mañana. Yo no sé cómo te estás sintiendo en este día. Yo no sé en medio de tus circunstancias cuáles son. Yo te llevo a este pasaje del libro de Jueces, donde las circunstancias eran difíciles, donde estaban en una condición muy compleja, pero Dios llega en los momentos difíciles, Dios llega en los momentos complejos, y Dios busca gente de fe, gente que le crea a Él. Yo no sé en qué tú estás confiando, no sé dónde tienes puesta tu fuerza, no sé en qué estás pensando, no sé en qué manera estás proyectando tu vida. Yo solo sé que Dios quiere tomar el control de tu vida, que te conviertas en un hombre y una mujer de fe, que le creas a Él, que confíes en Él. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir a Dios que su palabra que hemos leído, que hemos meditado en esta mañana,
llene nuestras vidas, que podamos obedecer esta palabra. Padre, te damos gracias. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias porque nos salvaste y nos diste vida. Pero gracias, Señor, porque nos orientas para caminar seguro. Gracias por esta palabra que nos alienta y que nos fortalece. Señor, queremos pedirte por cada hermano aquí presente. Queremos pedirte que tú tomes el control de su vida. Señor, tal vez hay alguien aquí que está en circunstancias complejas. Tal vez hay alguien aquí que se está debatiendo en decisiones familiares, decisiones profesionales, decisiones personales que tú conoces. Señor, tal vez hay alguien aquí que no sabe qué hacer. Pero, oh Dios, tú nos enseñas que miremos a ti. Dice tu palabra que todos aquellos que a ti miraron sus rostros no fueron avergonzados. Señor, sabemos que cuando confiamos en ti, nos apoyamos en ti, entonces la victoria es segura. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el poder de tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo. Glorifícate sobre tu pueblo. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Dios te bendiga, hermano.